Molt bon dia a tothom. Benvinguts a aquest webinar que conjuntament organitzem la Cambra de Comerç de Barcelona i el despatx Círculo Legal. El meu nom és José Antonio González i sóc el director del Centre de Serveis a les Empreses de la Cambra de Barcelona. Lògicament a la vostra disposició per tot el que pugueu necessitar de la Cambra per a les vostres empreses. Círculo Legal és partner de la Cambra en l'àmbit del dret mercantil i ens ajuda a organitzar aquest tipus de sessions informatives per parlar de temes importants que poden afectar la vida de les societats. I pel fet de ser partner de la Cambra, doncs, que ofereix unes condicions especials a tot aquell que vulgui consultar o que vulgui que li gestionin algun assumpte relacionat amb la seva empresa. Pel fet de venir a través de Cambra, doncs, que sapigueu que teniu unes condicions especials i molt beneficioses. Al webinar d'avui, els ponents seran el Jorge Fernández i l'Antonio Pastor, que són advocats i socis de Círculo Legal. Aquest webinar l'estem gravant, per si algú de vosaltres no pot assistir durant la totalitat del mateix. Sapigueu que podreu demanar també la presentació o la gravació d'aquest webinar al Jorge i a l'Antonio. Al final apareixeran els seus correus electrònics perquè li feu la petició. Intentarem que sigui un webinar àgil. Podeu fer les preguntes a través del xat o a través de l'opció de preguntes i respostes. I també, si algú vol fer la pregunta de viva veu, doncs que aixequi la mà i li obrim el micro perquè pugui preguntar en directe. Intentarem, ja dic, les preguntes, si pot ser, si no, en funció de com vagi el tema, al webinar, però l'ideal seria poder fer-les al final per així fer la presentació tota seguida. I ja dic, al final intentarem respondre a totes les preguntes. També farem una petita enquesta de 3 preguntes molt ràpides per saber què us ha semblat el webinar. I per part meva, res més. Antonio, Jorge, doncs, quan vulgueu i endavant. Gràcies. Moltes gràcies, José Antonio. Agrair a la Cambra, com sempre, doncs, poder donar a conèixer qüestions molt rellevants al dret de societats i de tota l'activitat econòmica que es desenvolupa arreu del món, pràcticament, perquè estem molt globalitzats. I l'explicació serà en castellà, perquè la tenim preparada així. Tot i així també som bilingües o trilingües. Podeu adreçar-vos a nosaltres en l'idioma que vulgueu. Como bien apuntaba José Antonio, el programa de hoy versa sobre los conflictos entre socios, que es una materia de especial relevancia y actualidad, porque en todas sociedades, como están compuestas por personas físicas o personas jurídicas también participadas por personas físicas, pues hay rencillas y situaciones que se deberían corregir a nuestro modo de ver y con total recomendación de forma preventiva. Porque cuando alguien inicia un camino empresarial con sus socios, como comparativa, digamos, a cuando alguien se casa con una persona, pues todo al principio es maravilloso, pero al final pueden haber problemas, situaciones, intereses contrapuestos, y conjugar los intereses de los socios con los de las sociedades a las que pertenecen y la actividad económica que desarrollan, pues al fin y al cabo pueden darse distintas problemáticas que a la hora de corregirlas pues pueden generar problemas y al fin y al cabo provocar la desaparición, la liquidación o la extinción de la sociedad, no permitiendo así pues llevar a cabo una actividad económica en el tejido empresarial y en el sector en el que se desarrolle esa actividad, al inicio de esta exposición, en lo que a mí me corresponde, vamos a sentar un poco el escenario, los marcos normativos y las situaciones que de forma más común nos encontramos en
nuestro despacho. Y luego, con posterioridad, Jorge pasará a analizar las soluciones que se le pueden dar a este tipo de controversias y situaciones, para que así todo el mundo, todo el capital social, todos los socios que conforman una sociedad mercantil, pues puedan tener claro qué problemas se pueden originar en el seno de la sociedad y cuáles son las soluciones ya previstas mediante el pacto de socios, ¿no? Que al fin y al cabo es un instrumento pues muy eficaz, es un acuerdo entre los socios que tiene fuerza de ley, es de obligado cumplimiento, e incluso se podrá prever, como apuntará Jorge con más detalle, consecuencias del incumplimiento para aquellos supuestos en los que hayan intereses contrapuestos y no se haya seguido a rajatabla lo que previamente se había pactado. Efectivamente, la ley de sociedades de capital también nos da unas soluciones, pero son unas soluciones, a nuestro modo de ver, muy vagas y que al fin y al cabo no solventan una situación transitoria o circunstancial en la forma de relacionarse entre los socios. Es un marco normativo en el que establece el funcionamiento de todas las sociedades y las obligaciones, derechos que tienen los socios que forman el capital social de la compañía, pero no dilucidan o no solventan situaciones mucho más particulares que hacen que pues, se paralice la actividad de la sociedad, o en cualquier caso no se pueda llegar al fin social, que al final que es pues ganar dinero, ¿no? Tener rentabilidad y dedicación efectiva a la sociedad. Como apuntábamos, pues los pactos parasociales son la herramienta de prevención más importante y el instrumento que nos permite saber dónde vamos a ir o acudir en casos de conflictos societarios entre socios o socios administradores, y es un mecanismo también de control para que se preserven los derechos de los socios y asimismo el buen funcionamiento de la compañía. Las adopciones de los acuerdos pueden desencadenar una situación conflictiva, como decíamos, porque hay intereses contrapuestos, es decir, no todos los socios piensan lo mismo, no todos los socios tienen los mismos intereses, no todos los socios tienen la misma participación, salvo en bastantes sociedades, que ya veremos. Se pueden dar situaciones de bloqueo cuando tenemos repartido el capital social en una forma ecuánime o equitativa, véase 50% y 50%, pero al fin y al cabo la herramienta lo que permite es, como decíamos, pues que no se produzcan situaciones conflictivas que imposibiliten el desarrollo de la sociedad y corrijan situaciones de desigualdad, pues veamos, ya sea socio capitalista, socio trabajador, socio administrador, ¿no? Hay que establecer un marco de obligaciones y deberes de todos los socios para que puedan desarrollar su actividad, ya sea como socio capitalista, socio trabajador, socio administrador, de la forma más efectiva para la sociedad y en pro de un interés común, ¿no? Los principales supuestos a los que nos encontramos tienen su encaje o están relacionados, en primer lugar, con las cuentas anuales, en el sentido estricto, porque es, al menos a efectos legales, la sociedad siempre tiene que convocar, bueno, los administradores tienen que convocar una junta general ordinaria, es decir, nos vamos a reunir una vez en cada ejercicio, al menos para aprobar las cuentas anuales, ¿no? Cómo ha ido el ejercicio, qué hemos ganado, qué hemos perdido, cómo estamos a nivel contable, financiero, fiscal. Y esta es la primera de las circunstancias en las que nos encontramos, pues ciertamente con problemáticas de calado, sobre todo en lo relacionado con los socios que tienen poca participación en el capital social. ¿Qué problemática nos vemos o nos encontramos ante las cuentas anuales o la junta por la que se debe aprobar las cuentas anuales? Pues los derechos de información del socio. Es decir, si yo voy como socio a una junta general con el objetivo de que se aprueben o no las cuentas anuales, quiero ver qué es lo que se ha hecho, quiero ver qué documentos se van a aprobar y qué documentos son los que sirven como base para aprobar esas cuentas anuales. Esto se configura
en el seno de la Ley de Sociedades de Capital con el derecho a información del socio. El derecho a la información del socio es aquel por el cual todo socio tiene derecho a poder examinar la documentación que se relaciona o que subyace y sirve de base para, en este caso, la aprobación de las cuentas anuales o cualquier adopción de acuerdos que figuren en la convocatoria de la Junta. Pero tenemos que decir que el derecho a información del socio no es absoluto. Es decir, ya tenemos varias sentencias. La jurisprudencia nos recuerda que el derecho a información del socio debe versar, o esa información y documentación debe ser estrictamente pues subyacente a los acuerdos que se quieren adoptar para que el socio se pueda crear una imagen fiel de la situación y de lo que va a votar, para que pueda manifestar su voluntad o el sentido del voto de una forma fiel y real. No podemos pedir toda la documentación que queramos y que no tenga o que no guarde relación con los asuntos que se deben digamos, dilucidar en las juntas. En cuanto a las cuentas anuales, pues todos los documentos contables, inversiones y demás podrían encajar en este derecho a información del socio, que siempre debe estar disponible, al menos en la Junta General Ordinaria, para la aprobación de las cuentas anuales, a su disposición de forma gratuita, ya sea en el domicilio social o ya sea mediante comunicación electrónica, para que el socio, con carácter previo a la celebración de la Junta, pueda tener esa información clara, pueda revisarla y pueda ver si pues, ha lugar a aprobarlas o a manifestar su disconformidad. Tenemos también problemáticas relacionadas con el incumplimiento de los deberes del socio administrador. Esta es, sin duda, una de las más comunes sobre las que nos encontramos en el despacho, y es que la mayoría de nuestro tejido empresarial, las sociedades que actúan en nuestra región, pues evidentemente son sociedades de pequeñas y medianas empresas o empresas familiares en las que un administrador o los administradores que gestionan y gerencian la sociedad también son socios. Y entonces hay un punto conflictivo en el que los socios administradores pues parece que administran y gestionan la sociedad a su antojo sin tener en cuenta el resto de socios que forman parte del capital social. Por ello, es muy común que tengamos cuestiones de conflicto de intereses, de competencia, de deslealtad o falta de diligencia en la forma de elegir y administrar la sociedad por parte del socio administrador. Esta es una situación que, evidentemente, como comentará Jorge, pues se puede prever y corregir con carácter previo, y asimismo en la Ley de Sociedades de Capital también nos señala un marco normativo y unas obligaciones por parte del socio administrador o los administradores sociales, de tal forma que impida que su actuación fuera negligente o, digamos, atentando al buen funcionamiento de la sociedad y a los intereses de la misma y de los socios que forman esta compañía. A modo de ejemplo, pues eso, las previsiones de no competencia, de conflicto de intereses, véase pues que contrate la sociedad con otra sociedad que está participada o administrada también por el propio administrador societario, quizás necesitarían de un filtro que, o bien por vía de pactos parasociales o bien por vía de manifestación de la voluntad de los socios mediante la Junta General, pues se podría corregir. También es verdad que los pactos parasociales también nos sirven para establecer una limitación en la forma de administrar la sociedad por parte de los administradores o administradores socios, de tal forma que pues, cualquier inversión superior, por ejemplo, a 100.000 euros, deba pasar el filtro de la Junta General y que deban convocar esa Junta los propios administradores, o cualquier actuación que pudiera originar un conflicto de interés entre el socio administrador o el administrador y la sociedad que administra, pues también pase una serie de filtros. Como decíamos también en el apunte que figura en la presentación, en la Ley de Sociedades de Capital, pues evidentemente tenemos fórmulas y acciones judiciales que nos permiten corregir actuaciones de deslealtad o actuaciones que el socio administrador ha realizado sin la debida diligencia o la observancia, ya sea a los pactos parasociales, ya sea
a la legislación y al interés social, ¿no? Entonces tenemos la acción social de responsabilidad de los administradores, que es una acción que permite a cualquier perjudicado, socio o a la propia sociedad, mediante acuerdo o junta general, exigirle ya en vía judicial a los administradores las responsabilidades por una actuación o actuaciones que atenten contra el interés social y por lo tanto perjudiquen el fin social que tiene toda la compañía y al fin y al cabo que es actuar bien en el marco económico y el sector en el que desarrolla su actividad y evitar así problemas y perjuicios a la sociedad y a sus socios. Los relacionados, evidentemente, con la paralización de los órganos sociales es también de los más comunes, como comentábamos, tejido empresarial en Cataluña o en territorio nacional está formado por pequeñas y medianas empresas o empresas familiares y es muy común que la mayoría de sociedades en las que se relaciona este conflicto entre la paralización de los órganos sociales son, por antonomasia, una sociedad compuesta por dos socios cuya participación en el capital social es del 50% cada uno, o llegar a situaciones de bloqueo no solo porque tenga cada uno el 50%, sino porque seamos 4, de los cuales 2 detenten el 50% y otros 2 el 50% y estén divididos a la hora de tomar decisiones en junta. Esto también en la ley se prevé que se pueda disolver la sociedad y liquidarla en caso de paralización de los órganos sociales, pero no es una buena opción si la sociedad tiene pues, una implantación en el mercado potente y al fin y al cabo pues genera ingresos y rentabilidad para sus socios. Si por unas rencillas entre los socios vamos a paralizar esa actividad económica, pues quizás no estamos consiguiendo lo que inicialmente preveíamos en el proyecto y en la constitución de la sociedad, que era ganar dinero, ¿no? y efectivamente pues desarrollar una actividad económica en el sector que nos permita tener esa rentabilidad y estar cómodos en el mercado. En estos supuestos se puede corregir, evidentemente, y como expondrá Jorge, por vía de los pactos parasociales, de forma y manera que se pueda tener un voto de calidad o que se decida por una entidad externa o un tercero la forma de adoptar esos acuerdos en situaciones de bloqueo. Esta es sin duda una de las más comunes y pues a modo de ejemplo tenemos varios clientes, el último en concreto. Llevamos ya casi un año con la sociedad paralizada por unas rencillas entre dos socias que detentan el 50% cada una del capital social. Ya una ha salido de la administración porque además ambas eran administradoras societarias y solidarias, de tal forma que una hacía una actuación y la otra la deshacía. En las juntas que se iban convocando sucesivamente y mediante burofaxes cruzados, pues se adoptaban una serie de acuerdos o no se adoptaba en absoluto ninguno y por lo tanto se genera situación de bloqueo de una sociedad que francamente era muy saludable y que generaba beneficios. De tal forma que se están aminorando esos beneficios, se está paralizando el funcionamiento de la sociedad única y exclusivamente por unas rencillas entre dos socias que, como no preveyeron este tipo de situación por vía de pacto parasocial o incluso por vía de estatutos, pues muy probablemente se vaya a liquidar y extinguir esa sociedad previo proceso arduo de negociación o en su caso judicial. Y luego también otro que nos encontramos es el relacionado con el reparto de dividendos. ¿En qué situaciones nos podemos encontrar? Sobre todo en situaciones en las que hay contraposición de intereses en cuanto a tengamos socios trabajadores o socios capitalistas. Ahora las empresas de base tecnológica, pues evidentemente están traccionadas o inician su actividad mediante un capital social participado por 3, 4, 5 socios, pero para que puedan desarrollar su actividad y poder generar valor a esa compañía necesitan inversiones. Entonces tienen que entrar estos socios capitalistas que al fin y al cabo lo que quieren es rentabilidad. A diferencia de los socios fundadores que lo que quieren es desarrollar ese proyecto para darle valor a esa compañía y en su caso luego pues vender su participación, véase Globo, véase Wallapop,
para que todo el trabajo que han desarrollado y por lo que se han implicado en la compañía pues tenga sus frutos, ¿no? En cuanto al reparto de dividendos, decir que la jurisprudencia nos recuerda que al tiempo de constituirse una sociedad, si esa ya genera beneficios y por lo tanto derecho al reparto de dividendos, durante los 3 primeros años de su funcionamiento pueden los socios evitar que se repartan los dividendos para que la sociedad pueda traccionar. Y entonces a partir del 4.º año ya empezar a valorar si esa sociedad es viable y por lo tanto tiene recursos suficientes y rentabilidad suficiente como para que puedan repartirse los dividendos, pues abordarlos y que socios que aún no tengan la mayoría del capital social puedan exigir ese reparto de dividendos. ¿Cómo podemos corregir esto con los pactos parasociales? Independientemente de que Jorge lo apuntará, pues que el socio trabajador tenga una delimitación de funciones y una participación en los beneficios o el reparto de dividendos acorde a su implicación, o por el contrario que el socio capitalista, que al fin y al cabo se ha involucrado en el proyecto de forma mucho más económica y onerosa, pues tenga esa rentabilidad siempre y cuando se den una serie de supuestos en los que se generen beneficios y dividendos suficientes para repartirse y para dotar a la compañía pues, de ese impulso en el proyecto empresarial en el que está inmersa. Y bueno, sin más, como queríamos que esta conferencia fuera más a la orden de interactuar con vosotros, yo os he expuesto los principales supuestos con los que nos encontramos y con los que merece la pena que prestemos atención para corregirlos de forma preventiva o de forma reactiva. Y sin más dilaciones voy a dar el paso a Jorge, que nos va a hablar ya de las soluciones que tenemos a nuestro alcance, ya sea vía legal, vía pacto de socios, sobre todo, para corregir estas situaciones y saber los socios a qué atenerse. Muchas gracias. Jorge, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Comentaros que los pactos de socios, lógicamente, el momento ideal para establecerlos es en el momento en que se constituye la empresa, es decir, cuando se va al notario a firmar la escritura de constitución de la sociedad, es el momento óptimo, ideal y natural para que se lleve a cabo la firma de los pactos de socios. ¿Por qué? Porque en ese momento pues, todo está bien, se está emprendiendo pues, un proyecto con ilusión por parte de todos, la relación es buena y es el momento justo y preciso para estipular ya pues, toda una serie de pactos que van a obligar a los socios y que en definitiva van a establecer qué problemas pueden darse en la sociedad, qué solución se les va a dar, de forma y manera que todo el mundo sabe a qué atenerse llegado un momento dado en el que pues, se produzca cualquier tipo de controversia o conflicto. El no firmar estos pactos de socios comporta, bueno, básicamente sería la aplicación de la ley y de los estatutos de la compañía y, en definitiva, como los estatutos de la sociedad normalmente suelen suelen poner cuestiones básicas ya establecidas en la ley o si no, se remiten directamente a la ley, pues tenemos que las soluciones que establece la ley, como decía, pues son muchas veces no son satisfactorias, puesto que las partes, los socios, lo que van a tener que hacer al final es acabar en un procedimiento judicial largo, costoso, con gastos de abogado y de procurador, y en el que la solución final pues realmente no suele ser, por nuestra experiencia, satisfactoria para ninguno de los socios. Una vez constituida la empresa, que se pueda llevar a cabo la firma de los pactos de socios, también es posible, cabe. Nosotros, de hecho, lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero claro, tiene que darse la circunstancia fundamental de que exista una buena relación entre los socios para poder firmar unos pactos. Es decir, si constituimos una empresa, hacemos pactos de socios y resulta que hay 2 administradores solidarios y uno de ellos pues tiene la manía de cargar en la cuenta de la empresa pues cuestiones personales en lugar de destinar los fondos de la empresa pues, a lo que sería la realización del objeto social. En este caso, pues se le podría llegar a excluir en su momento de la sociedad y claro,
si uno ya está haciendo esto, difícilmente se le va a convencer para que firme un pacto de socios en el que se venga a regular el derecho de un socio administrador por el hecho de haber llevado a cabo una actuación desleal y, lo que es más importante, la consecuencia económica de esa actuación. Evidentemente, el que haya actuado pues, de forma desleal, el administrador que haya actuado deslealmente, en ningún caso, a toro pasado, pues le vas a convencer para que te firme un documento, un pacto de socios, en el que pues, se le penalice, sancione la actuación que ha llevado a cabo a nivel económico. Por lo tanto, como decía, el momento ideal es cuando se constituye la empresa o, en su caso, una vez ya constituida, si no hemos tenido la iluminación, por así decirlo, de firmar unos pactos de socios, pues al menos que tengamos la posibilidad de enmendar esa situación constituyendo unos pactos de socios a posteriori, siempre y cuando, como he dicho antes, la relación entre todos pues sea cordial. Entrando ya a los pactos de socios, como decía, pues bueno, son de obligado cumplimiento para los firmantes de los socios, y igualmente el Tribunal Supremo ya tiene dicho que un socio luego no puede venirse atrás en el sentido de pretender ir contra sus propios actos. Es decir, si uno ha firmado un pacto de socios firmado por la totalidad, por el 100% del capital social, en el que se establece pues una determinada penalización para un incumplimiento, pues luego lo que no puedo hacer es pretender impugnar esa penalización en el juzgado porque entiende que es excesiva o cualquier otra circunstancia. El Tribunal Supremo lo que le va a decir, bueno, los juzgados lo que le van a decir es que usted ha firmado unos pactos de socios en el que se decía que por el incumplimiento de los mismos que tenía una penalización, consistía en tener que vender sus participaciones por un valor X, inferior al real de mercado, inferior incluso o por el nominal, y por lo tanto, pues ahora usted no puede decir que impugna ese pacto porque lo entiende, que considera que es abusivo, puesto que realmente usted ha actuado contra sus propios actos y lo que usted firmó pues es lo que consta en los pactos, ¿no? Por lo tanto, esta cuestión es importante, que son de obligado cumplimiento para los socios, salvo, bueno, en honrosas excepciones, porque sean unos pactos que vayan contra el orden público, es decir, un pacto de socios que establezca que si no cumplen mis órdenes, por ejemplo, de asesinar a tal persona o cumplir mis órdenes de matar a alguien, pues perderás tus participaciones. Evidentemente, no tiene cabida en los pactos de socios porque atentan contra el orden público. Entrando ya a analizar, pues algunos de los pactos de socios, digo algunos, porque los que hemos puesto aquí son algunos de los más significativos. Nosotros tenemos un listado bastante más amplio que el que aquí relacionamos, pero bueno, de cara a apuntar algunas de las cuestiones pues, que se pueden suscitar, o pues cuantas que se pueden suscitar, entendemos que con estos pactos que vamos a señalar aquí, pues bueno, sería más que suficiente, sin perjuicio de que, bueno, a posteriori pues, podáis consultar cualquier cuestión relacionada con cualquier problema que podáis. Los pactos así de socios más comunes que se suelen establecer, una selección de los que solemos poner en los pactos de socios que damos a nuestros clientes, pues bueno, sería básicamente los pactos de arrastre. El pacto de arrastre no deja de ser, bueno, ahora entraré a desarrollarlos, sí, por encima. Vamos a leerlos ahora, que serían pues, los pactos básicos, serían estos pactos de arrastre, los de acompañamiento, derechos de adquisición en función del rendimiento de los socios, organización de la administración y limitación de facultades, restricción a la transmisión de acciones, precio mínimo de las participaciones o acciones, pactos de una competencia y de exclusividad, valoración de las aportaciones de los emprendedores en una sociedad, mayorías reforzadas para determinados supuestos o decisiones, todo lo relacionado con los dividendos, separación y exclusión de los socios, jubilación, jurisdicción y legislación aplicable, cláusulas de arbitraje y cláusulas para asegurar el cumplimiento. Como digo, estos son unos cuantos, pero bueno, hay bastantes más, y nosotros lo que hacemos, pues bueno, cuando ya contratamos con un cliente la prestación de servicios para hacerle unos pactos de socios, pues bueno, lo que hacemos es reunirnos con ellos y preguntarles el funcionamiento de la empresa, cómo está compuesta la empresa, cuántos socios tiene, distribución de capital social,
revisamos todas las escrituras de la empresa y a partir de ello pues empezamos a plantearles posibles. Primero atendemos lo que serían sus inquietudes más directas que nos planteen, pero también lo que hacemos es, de una forma proactiva, pues proporcionarle toda una serie de escenarios, de problemáticas que pueden darse y bueno, indagar cuál es la solución que ellos querrían darle ante una problemática de este tipo. Lo que nos encontramos muy a menudo es que los socios, administradores de empresas y socios o accionistas de sociedades anónimas, lo que tienen, o sea, nunca se han parado a pensar en qué puede pasar si se da determinadas circunstancias, si se suscita algún conflicto de unas determinadas características y cómo los que va a solventar. Como decía antes, y insisto mucho por eso, es que siempre se dice a nivel, los abogados decimos mucho a nivel jurídico que vale más un mal pacto que un buen pleito y es así. Es decir, meterse en un juzgado y más hoy por hoy, tal como está la situación de atasco, supone en primera instancia pues estarte entre un año y algo más. Si hay un recurso de apelación ante una audiencia provincial, pues te vas a tener que padecer otro año y pico más. Y si tienes la mala suerte de tener que llegar al Supremo, pues bueno, ya te puedes armar de paciencia para que se resuelva el asunto. Con lo cual, podemos tener, por no haber establecido unos pactos de socios que ya establecen cuál va a ser la solución a un determinado conflicto, pues podemos estar enfrascados en un procedimiento judicial porque se puede eternizar pues 4, 5, 6, 7, 8 años tranquilamente. Por lo tanto, entendemos desde nuestra posición que es un elemento del pacto de socios que realmente es muy útil y conviene utilizarlo, ya digo, o bien cuando se construye la empresa o bien cuando ya la tengamos constituida, pero aún tengamos buenas relaciones. Como decimos, los pactos de socios tienen una función claramente preventiva, es decir, lo que se pretende con los pactos de socios es, como he dicho, prevenir los problemas que se puedan surgir, darle una solución, anticiparnos y establecer ya de forma consensuada por todos los socios de la empresa o accionistas cuál va a ser la solución que se le va a dar a esta problemática. Los pactos de socios valen tanto para sociedades pequeñitas, sociedades grandes, enormes. Es útil, muy útil para las sociedades familiares, empresas familiares, da igual que sean sociedades anónimas o sean sociedades limitadas. Hay muchas sociedades anónimas pues, que son familiares y grandes empresas que están en boca de todos, que bueno, que escuchamos sus nombres pues, diariamente en prensa o bien en televisión y que son empresas o sociedades familiares. Insisto, sean unas sociedades familiares muy reducidas, sean pymes, pues es conveniente que tengan pactos de socios, pactos de accionistas, etc. Entrando allá pues, a analizar un poquito más en detalle los pactos que hemos comentado. Por un lado, hablábamos de las cláusulas de derecho de arrastre, que son las Dracalón. ¿Qué comporta? Muy sencillo. En definitiva, supone que el socio mayoritario de una empresa o accionista mayoritario de una empresa tenga la capacidad de arrastrar al que sea socio minoritario o al resto de paquete accionarial que sea minoría ante una posible oferta de compra por parte de un tercero. Es decir, es muy común, como comentaba antes Antonio, hoy en día por las startups, ¿no? Que empresas que surgen, por así decirlo, de la nada. Bueno, no salen de la nada, salen de pues, una idea realmente espectacular por parte de determinadas personas que formalizan una sociedad, la desarrollan y luego pues tienen la oportunidad de que alguien con capital pues la compre esta empresa y su beneficio precisamente está pues, en el capital inicial desembolsado y el gran capital que van a obtener a resultas de la venta de esta empresa. Por lo tanto, en este tipo de empresas, ¿no? En cualquier otra, es importante que si hay un socio mayoritario claramente definido, pues que establezca esta posibilidad. Es decir, yo como socio mayoritario que tengo el 80%, no quiero depender de que un socio minoritario que tenga, o varios socios minoritarios que tengan el 10 o uno solo que tenga el 20, vayan en su caso a bloquearme una operación de venta o que me condicionen o que me exijan que para poner su 20% en esta venta, pues tengo que darles una cantidad ingente de dinero que no les corresponde. Pues este derecho de arrastre lo que permite, por lo tanto, sería, yo tengo una oferta de compra de mi empresa
del 100%, lógicamente. Yo tengo el 80%, pero bueno, no hay ningún problema. Tengo un pacto de socios que me señala que voy a poder arrastrar este 20% para llevar a cabo esta operación de venta. Por lo tanto, la venta se va a materializar por el precio pactado con el comprador. Es cierto que el 20% restante, socios minoritarios, el 20% van a recibir pues el precio de venta que corresponda a su 20%, ¿de acuerdo? El derecho de acompañamiento es un derecho similar, pero a la inversa. Es decir, es el socio minoritario el que va a tener la posibilidad de, ante una oferta de compra, pues incorporar sus participaciones a la venta de la participación del socio minoritario. Es decir, imaginaros que llega un comprador que quiere comprar el 80% del capital social de una empresa determinada, va al socio mayoritario, que es el administrador normalmente, y le dice que le compra su 80%. En este caso, si hay un pacto de socios que con esta cláusula del tacalón, lo que va a comportar es que el socio minoritario que tiene el 20% va a poder obligar a que en la operación de venta se acompañe su 20% al 80% restante, con lo cual el comprador o compra al 100 o no va a comprar, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues en función de cómo queremos enfocar la empresa, pues bueno, hay que establecerla o no establecerla o regularla pues, con determinadas condiciones, con determinadas cláusulas relacionadas con precios de venta, etcétera. Aquí hemos dicho por un precio igual al que va a llevarse, por ejemplo, del 80% en cuanto al valor nominal de las acciones o el valor real de cada una de las participaciones o acciones, pero se pueden establecer todo tipo de condicionamientos. Lo que hace falta es que las partes firmen estos pactos y, como decía anteriormente, pues serán de obligado cumplimiento. Aparte de estos dos pactos que van relacionados con la venta de empresa, luego existen también pues, cláusulas, derechos de adquisición, ¿no? En función del rendimiento de los socios empleados, que creo que se conoce como el vesting. Esto es, bueno, está bien, que es una forma pues, de incentivar pues, a que se obtengan unos mejores resultados de cara a que aquellas personas que han contribuido a que obtener estos mejores resultados pues tengan la posibilidad de adquirir un determinado porcentaje de participaciones en el capital social o en el capital social de ser una sociedad anónima o bien de una sociedad limitada. También existen pactos limitativos de la facultad de los administradores, es decir, también lo ha comentado Antonio hace un momento, que se puede establecer que para determinados actos o operaciones en las que esté implicado un determinado porcentaje o un determinado valor de la operación en concreto, pues que el administrador no pueda actuar por su cuenta de riesgo de forma libre, sino que tenga que recabar previamente el consentimiento o la autorización o aprobación de la Junta General. Lo que implica, pues, como señalaba antes Antonio, llevar a cabo pues, convocar una Junta General con este orden del día y establecer, pues, que se va a solicitar, mejor dicho, el consentimiento de la Junta, la autorización de la Junta para que se lleve a cabo una determinada operación. Es cierto que por ley está determinado que para llevar a cabo determinadas operaciones que comporten la implicación de operaciones de inversión o de aportaciones o adquisiciones de bienes que supongan el 25% del patrimonio de la empresa, pues será preciso que se lleve a cabo esta operación siempre con el previo consentimiento por parte de la Junta. Claro, aquí lo que se pretende también es proteger lo que sería que el administrador de una empresa pues, no se crea que es el rey omnímodo, ¿no? Y pueda pues, disponer del patrimonio de la empresa pues, como tenga por conveniente. También, por lo tanto, de proteger, de no descapitalizar las empresas y de proteger las empresas pues de patrimonios que realmente o de activos que se vengan a considerar que son realmente importantes para el propio desarrollo del objeto social. También es importante, hay más posibilidades, pero bueno, hemos resaltado aquí dos que vean relacionadas pues, con retribuciones a trabajadores que no son socios, pero que también se puede pactar en los pactos de socios, se puede establecer pues, que los socios se obligarán a dar cumplimiento
a este tipo de actuación, que básicamente consiste en que, pues consiste en que a trabajadores de la, o a miembros de la compañía, a trabajadores de la compañía, pues se le da la posibilidad de, sin que adquiera la condición de socio, pues obtener una especie de bonus de rendimiento especial, que sería pues la diferencia del valor de las participaciones de un determinado paquete de participaciones que tendría pues por ejemplo, hoy por hoy, y establecer una proyección a 2 años o a 1 año, según se acuerde, o más allá, y entendiendo que este trabajador pues, va a percibir una retribución, una remuneración en función de la diferencia de valor que tengan en el momento fijado y el momento actual. Es decir, si establecemos pues, que 1.000 participaciones tienen hoy un valor de 10.000 euros y dentro de 2 años, que es cuando se puede llevar a cabo la realización de las Phantom Shares, tenemos que el valor ha subido de 10.000 a 100.000, pues la diferencia entre 100 y 10.000, es decir, 90.000 euros, pues sería esa retribución, ese bonus que percibiría este trabajo. Es decir, se trata pues, bueno, de incentivar. Esto no se hace con cualquier trabajador, evidentemente, sino que se suele hacer pues, con personas relevantes dentro de la empresa o personas que tienen de un peso específico y que consideramos que son necesarias o esenciales en la empresa, pues para llevar a cabo el desarrollo de la misma, ¿no? Esto sobre todo en cuestiones relacionadas pues, con aspectos tecnológicos o gente que realmente, pues, como se suele decir así vulgarmente, ¿no? Es un cerebrín y que es una persona muy valiosa para la empresa, pues o bien le hace socio o accionista o bien pues le establece también unos paquetes retributivos relacionados con estas Phantom Shares, de forma que sin obtener la condición de socio, pues realmente puede llegar a percibir, en función del desarrollo que consiga para la empresa, pues una retribución importante. Luego, por otro lado, también pues tenemos las stock options, que bueno, es la posibilidad pues, de adquirir acciones o participaciones de una empresa en un momento determinado, futuro, pero teniendo en cuenta pues, el valor que tienen hoy. Es decir, cuando las adquiriré por el valor que tienen hoy, pero esta adquisición la realizaré en el futuro, pues en el plazo que hayamos estipulado, y el valor pues será el valor que se tenga en cuenta en el momento actual de establecer estas stock options. Otros de los típicos y tópicos pactos que se suelen poner, con independencia de lo que pone la ley, son pues, las restricciones a la transmisión de participaciones y acciones. Es decir, en los pactos se podemos establecer pues que ya no solo que sea libre la venta entre socios, que sea libre la venta respecto de terceros, o establecer limitaciones, pues que ni tan siquiera sea libre la venta entre socios, y establecer un mecanismo de funcionamiento a seguir para la transmisión de las participaciones o acciones. O se puede limitar, imaginaos que hay una sociedad con 2 bloques familiares, pues que se puede establecer que la transmisión de participaciones o acciones dentro de un bloque familiar, pues haya un derecho de adquisición preferente dentro de ese bloque. En el caso de que ese bloque no haya solicitado el derecho de adquisición preferente, pues podrán entonces entrar a adquirir los socios o accionistas del otro bloque, y que en el caso de que ninguno quiera adquirir, pues la sociedad limitada, por ejemplo, podría adquirir participaciones propias, es decir, que el socio que quiere vender pues transmita sus participaciones a la sociedad, que como sabéis, por la sociedad luego a posteriori tendrá que eliminar. Esto se llama autocartera, es decir, que la sociedad sea propietaria de sus propias participaciones, supone una situación de autocartera que está limitada en el tiempo y que deberá de ser pues, eliminada en un plazo posterior. Esto sería pues, una de las cláusulas también típicas. En función de las necesidades de los clientes y de los socios o accionistas, pues establecemos el contenido de los pactos en cuanto a si va a estar limitada más o menos, y aquí a qué tipo de personas, si queremos que puedan ir a los cónyuges o no, a los hijos y descendientes o no, etc. Puede ser que interese una sociedad pues, en la que únicamente tengan entrada los cónyuges que queden incluidos, y los hijos, pues la venta no se puede hacer de forma libre, salvo que tenga pues una formación determinada o que tenga una licenciatura
en ingeniería, por ejemplo, si la sociedad se dedica a la ingeniería, etcétera. Se pueden establecer muchas limitaciones, bueno, que en definitiva lo que pretenden es dar cumplimiento a la voluntad o al interés de los accionistas que conforman la sociedad. Otra de las cláusulas que se suele establecer también, sobre todo en sociedades de carácter tecnológico sobre todo, es pues, la necesidad de permanencia de estos socios emprendedores pues, un determinado número de años en la empresa. ¿Por qué? Porque si yo soy un socio que no tengo ni idea a nivel tecnológico y me monto una sociedad con un socio que es un socio tecnológico y que realmente es el que tiene los conocimientos para desarrollar la empresa sin perjuicio de que yo tenga pues contactos a nivel de financiación, comerciales y sea un lince también pues, buscando mercado para el producto que podamos desarrollar, pues bueno, me puede interesar que realmente pues, este socio tecnológico no lo tenga yo ahí un año o 2 años y se me vaya de la empresa y me deje la empresa colgada y sin capacidad de desarrollo, ¿no? Entonces, estos pactos pues, se suelen establecer también con bastante frecuencia y son realmente útiles. Otros de los pactos que se suelen establecer es el precio mínimo de venta de acciones o participaciones, que esto va relacionado no únicamente en el supuesto de venta de acciones o participaciones, sino también en otros supuestos como puede ser, por ejemplo, el de separación de un socio o en el de exclusión de un socio. La ley lo que te suele decir es que te vas a ir al valor de mercado, al valor real de mercado, y que, bueno, incluso en los supuestos de exclusión del socio y de separación, te dice que si no nos ponemos de acuerdo, pues nos tendremos que ir a la valoración por parte de un experto independiente. Este experto independiente normalmente, bueno, en el caso de la exclusión, por ejemplo, te obliga la ley a que sea, un experto independiente, nos va por el registro mercantil con el coste que ello conlleva y también con el desembolso para la empresa que puede comportar, ¿no? Entonces, es importante establecer, en función de la casuística concreta, pues ir estableciendo qué precios entendemos que se van a establecer o que, si nos fijamos ya el precio, pues citar los criterios en base a los cuales se va a determinar el precio. Lo que sé, pues se tendrá en cuenta el último balance aprobado por la sociedad para determinar el valor de cada una de las participaciones o acciones de la empresa, o se tendrá en cuenta el valor real de mercado, teniendo en cuenta que este valor real de mercado pues, será determinado pues, por el auditor de la empresa, por ejemplo, si tenemos un auditor, o que será determinado pues, por el despacho de economistas tal, o será determinado, podemos poner un criterio objetivo pues, de el EBITDA multiplicado por 2, por 3, por 4, por 5, por lo que tengamos, lo que entendamos que debemos establecer. Pero bueno, siempre es conveniente establecerlo, porque si no, luego vienen los problemas y lo peor es que si no decimos nada, sí o sí, nos tenemos que ir al valor real del mercado, que puede ser que en los pactos de socios establezcamos que para determinados supuestos efectivamente se utilizará el valor de mercado, el valor real de mercado, determinado pues, de la forma que entendamos, pero hay supuestos, como veremos luego a posteriori, en que no procede que se haga el pago de participaciones y opciones por el valor real del mercado. Y ahora os diré, bueno, enseguida os diré por qué. Luego también hay pactos importantes de no competencia o de pactos de exclusividad, pues pactos de no competencia. Bueno, normalmente se suelen establecer ya los estatutos que el administrador no podrá dedicarse a realizar actividades por sí, porque son interpuestas. Tal. En los pactos de socios es conveniente ponerlo y establecer pues, que no podrá realizar competencia. Y establecer también sanciones a esta violación del deber de no competencia. Luego, el de exclusividad. Puede ser que según el tipo de sociedad que sea, interese pues que no sea preceptivo que el socio se dedique en exclusiva a la sociedad. Tenemos clientes a los cuales estamos haciendo un protocolo de la empresa familiar que contiene también pactos de socios en los que saben ya son 2 generaciones ahora mismo. La primera generación sabe perfectamente que hay determinados miembros de la segunda generación que
van a adquirir la condición de socio, pero que no se van a dedicar a lo que es el objeto social de la empresa y que, por lo tanto, pese a que tengan la condición de socio, no se les puede obligar a estar metidos en la empresa. Entonces, lo que se hace es dejar, bueno, abierta que no será necesaria la dedicación en exclusiva a la empresa, de forma que podrán dedicarse a la empresa y o a otra actividad cualquiera fuera de la empresa, siempre que no concurra en competencia con la actividad del objeto propio de la empresa en cuestión. Puedes, por ejemplo, pues si una empresa que se dedica a paquetería, pues te puedes, no hace falta que estés en exclusiva aquí metido en la empresa, podrás dedicarte a otra actividad, podrás ser a lo mejor, pues yo qué sé, trabajar en una empresa de cárnica, pero lo que no podrás hacer es dedicarte a trabajar pues, para otra empresa de paquetería. Y más si es un competidor directo de nuestro, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que pactarlas y las puedes hacer a la carta, ¿vale? Porque en función de lo que interese o de la tipología de la sociedad en la que estemos, pues haremos una cosa u otra, ¿no? Luego también es importante los otros pactos de valoración de activos que aportan emprendedores a la sociedad, que esto también puede tener relación con el sistema de reparto de dividendos, establecimiento de mayorías reforzadas para la adopción de determinados acuerdos. Es decir, hay acuerdos que por la trascendencia que tienen, pues igual interesa que sean adoptados por 3/4 partes del capital social o por unanimidad, depende. Entonces, lo que hay que hacer pues, es esto se hace siempre en función de la composición de capital social. No es lo mismo una sociedad compuesta por dos claros bloques marcados de 50 y 50 que una sociedad que esté compuesta por un socio mayoritario con un 51 y luego que haya socios minoritarios varios que al final conformen el 49 restante. Entonces, pues bueno, en función de los intereses que haya que proteger, pues bueno, los socios que tienen ya la participación minoritaria ya entienden su situación y, bueno, pues normalmente firman pactos de socios en los que, bueno, se van a establecer pues determinadas mayorías reforzadas bueno, para proteger lo que es el interés del socio mayoritario. Reparto de dividendos, se puede fijar en los dividendos. Esto es una cuestión interesante, puesto que se pueden llegar a pactar dividendos diferentes a lo que sea la participación en el capital social. Esto que puede parecer una barbaridad, pues existen resoluciones de la Dirección General y también resoluciones de aquí en Cataluña relacionadas con esta cuestión y también están permitidas por sentencias pues que se establezca lo que es un reparto diferente al capital, a la participación en el capital social. Se puede establecer el criterio en base al cual se establecerá este reparto o esta participación en los dividendos. También se puede establecer que los beneficios que se obtengan del ejercicio pues se van a destinar una proporción X para reservas, una para reserva legal, otra para reserva voluntaria y otra para reparto de beneficios, de dividendos, etcétera. Es decir, da juego, pero claro, para eso es importante pues estas reuniones previas en las que se configura pues claramente cuáles son las mayorías de la sociedad, cómo se compone la sociedad a nivel de socios y de participación y bueno, pues conjugar los intereses de unos y de otros para que al final pues sea un instrumento que sea útil para todos. Pero bueno, al final lo que hay que tener en cuenta es que un socio que tiene el 5% no puede pretender tener los mismos derechos o el mismo peso específico en una empresa que un socio que tenga el 65%. Entonces, vale, me parece muy bien que tú quieras tener pues eso, un peso, visibilidad, cierta capacidad de decisión, pero al final quien va a mandar en la empresa es quien va a mandar que sea socio mayoritario. Entonces, en base a esto, también se vienen montando lo que son los pactos de socios con mayores o menores concesiones que son consentidas por el socio mayoritario, pero bueno, pues normalmente pues, van enfocadas a blindar o a proteger por determinados intereses. Antes de pasar al siguiente punto, también otros de las cuestiones que hay que tener en cuenta pues son pactos que pretenden evitar la dilución de los socios, ¿no? Es decir, imaginaros una empresa que entra un socio, que quedan dos socios, uno tiene el 80 y el otro el 20. Como sabéis, con el 20% se pueden hacer algunas cosas similares a las que si tienes el 5%,
Pero si tú entras con un 20% teórico y el socio mayoritario es un socio pues, potente, capitalista, que puede promover ampliaciones de capital a las que tú no vas a poder ir, pues puede ser que ese 20% se convierta de una tacada con una ampliación de capital en un 0,2%. Y ese 0,2% lo que te da derecho es, pues bueno, a ver pasar la sociedad por delante tuyo, a ir una vez al año a una junta de socios y poca cosa más. Decir sí buena o no buena, pero ese no de voto pues no va a tener ningún tipo de trascendencia. Por lo tanto, los pactos antidilución, cuando se constituye una sociedad, pues son muy, muy relevantes y hay que tenerlos muy en cuenta porque se puede bloquear el hecho de que se lleva a cabo un aumento de capital o se puede exigir, se puede pactar que en los casos de aumento de capital, pues los socios tal no deberán tener nunca, a resultar de ese aumento de capital, una participación inferior al X%. De esta forma, lo que estamos haciendo es blindar pues, que ese socio minoritario pues, no se vaya a ver no ya diluido, sino casi eliminado o hecho desaparecer de la sociedad o que tenga una participación meramente testimonial que no sirve casi absolutamente para nada. Como se ha comentado antes, uno de los supuestos también importantes es relacionado con la exclusión y la separación de los socios. Y esto va relacionado también con la valoración de las acciones y participaciones. ¿Excluir a un socio que sea administrador es posible? Pues sí, o sea, se puede echar a un socio, uno puede perder la condición de socio vía exclusión. Imaginaos el supuesto de un socio administrador o un socio y hay dos administradores solidarios y uno de los administradores solidarios pues es un alumno aventajado y ha decidido pues, bueno, cargar en la cuenta de la sociedad pues, cuestiones que están relacionadas, cargos que están relacionados con actividades lúdicas de él o pues, que se va a comer por ahí y lo carga en la cuenta de la sociedad. Pues eso, una comida de familia de Navidad o, por ejemplo, un viaje a cualquier sitio o el gimnasio o la peluquería, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una actuación de destinar los fondos de la compañía pues, a gastos que no estén relacionados con el objeto social. Es una actuación claramente desleal. Esto permitiría echar fuera a este socio mediante un procedimiento judicial. Una vez que obtengamos una sentencia firme, lo podremos echar de la empresa. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo lo podemos echar? Lo podemos echar celebrando una junta en la que él no va a votar, es decir, su participación en la sociedad no va a computar para la constitución de la Junta ni para la mayoría de la Junta, de forma que si somos dos socios y somos socios al 50%, yo con mi 50%, como voy a ser el único socio que va a votar y mi 50% va a ser el único que se va a tener en cuenta, en definitiva estará votando el 100%, mi 50% supone el 100% para echar a este socio. ¿Qué pasa si no tengo unos pactos de socios? Pues si no tengo unos pactos de socios, igual me sale el tiro por la culata, porque realmente lo que va a pasar es que le voy a tener que pagar el valor real de sus participaciones. Sí, lo he hecho, pero él dirá, vale, me echas, pero me vas a tener que pagar el valor real de mis participaciones, es decir, de mi 50%. Si estamos hablando de una empresa potente, el 50% del valor real, que puede no tener nada que ver con el valor nominal, pues puede ser una cantidad ingente de dinero. Y si no nos ponemos de acuerdo en cuál es este valor real, pues tendremos que irnos a lo que decía antes, al registro mercantil para que nombre a un experto independiente y sea el registro mercantil el que me diga cuál es el valor real de mercado de las participaciones. Pero en cualquier caso se lo voy a tener que pagar, voy a tener que pagar el valor real de ese 50%. Yo puedo establecer en los pactos de socios que en el caso de que se den las circunstancias de exclusión de un socio, pues el valor que se le va a pagar pues es un valor inferior a modo de penalización. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que yo pueda transmitir voluntariamente mis participaciones por el valor real de mercado, yo pueda irme de la sociedad voluntariamente de buenas por el valor real de mercado y que a un señor que ha metido la mano en la caja o me ha hecho competencia a la empresa, al cual encima le tengo que conseguir una condena que le condene a declarar que ha actuado de forma desleal y luego lo puedo echar, pues que en esta circunstancia encima tenga yo que padecer una penalización de pagarle el valor real del mercado.
Entonces podemos pactar pues, que en estas circunstancias el valor que se satisfará pues, será la mitad del valor real del mercado, una cuarta parte, una décima parte, podemos pactar pues, lo que tengamos conveniente. Estos son pactos, pues que claro, si no los tienes puestos cuando constituyes la empresa o cuando te llevas bien con el socio, una vez que hace ese tipo de actuación, pues vamos, es una quimera pensar que nadie va a firmar nada de este estilo, sino que bueno, ya que me habéis pillado, como se suele decir vulgarmente, con el carrito de los helados, pues bueno, demándame, obtén una sentencia y ahora convócate una junta, échame de la empresa pero págame el valor real de mercado. Y como decía antes, puede ser muy diferente, porque una sociedad limitada que tenga un capital social de 3.000 euros puede valer pues 2 millones de euros, 3, 4, en función del desarrollo que haya tenido y del patrimonio que haya acumulado y de los beneficios que haya obtenido. Por lo tanto, y del mercado que tenga. Por lo tanto, ojo con estas cuestiones porque realmente son importantes. Luego también se puede pactar la separación, es decir, la salida voluntaria de un socio o la separación en el caso, por ejemplo, de que se cambie el objeto social. Es decir, uno de los supuestos en los que se puede salir de la sociedad, separarse es la modificación del objeto social. Es decir, la empresa se dedicaba pues, a paquetería y ahora de repente pues, se vota en junta que se cambia el objeto social y pasa a ser pues, de una carnicería o de compraventa de productos cárnicos. Pues yo puedo pedir que separarme de la sociedad y se puede establecer pues, unas condiciones. Perdón, me separaría de la sociedad y me tendrían que dar también el valor real de mercado de mis participaciones. Entonces se puede pactar por determinadas formas de salida o en el caso que se dé esto, pues cómo se va a hacer el pago de las participaciones, porque claro, una empresa igual no tiene suficientemente cash y bienes como para pagar. Imaginaros que la cuota de separación de un socio sea de 500.000 euros o 1 millón de euros. La empresa no puede tener esta cantidad. Puede ser que no tenga esta cantidad, entonces se puede pactar que el pago se hará pues, de forma escalonada o establecer una serie de tramos en base a los cuales pues, se seguirá un determinado proceso para el pago. De 0 a 500.000 pues será el pago de esta forma. Un primer pago de 100.000 euros y el resto pues, diferido en 4 mensualidades consecutivas. De 500.000 a 1 millón de euros pues será un pago inicial de 100.000. Luego se harán 4 pagos de 100.000 más y los 500.000 restantes pues en el plazo máximo de 2 años, etcétera. Se puede pactar pues, la forma de llevar a cabo esto. Otro pacto importante es el de la jubilación de los socios y la participación en dividendos una vez que se jubila uno. Es decir, cuando uno se jubila, ¿qué pasa? Pues, se puede jubilar y puede seguir siendo socio y puede seguir percibiendo dividendos de la sociedad. Entonces, bueno, se puede regular en qué forma se va a hacer el pago de los dividendos o qué rentabilidad mínima deberá percibir o una limitación de la participación en los dividendos. También se pueden hacer pactos pues, para que alguien que se jubila pues, pueda entrar en un consejo de administración o pueda ser una figura de carácter honorífico, etc. En los protocolos de empresas familiares solemos establecer pues eso, que cuando se jubila alguien, ¿no? Pues que tenga la posibilidad de entrar en el consejo de administración. Normalmente son sociedades ya familiares pequeñas, no pequeñas en cuanto a nivel económico, pero sí pequeñas en cuanto a dimensión de miembros, de socios o de accionistas. Y bueno, pues normalmente se suele establecer también ese tipo de criterios, pues una presidencia honorífica o cualquier otra circunstancia. También, pues, en su puesto de función de socios, ¿qué se va a hacer? Pues, ¿qué destino se le va a dar a las participaciones o a las acciones? La valoración que van a tener, si las participaciones van a pasar a la sociedad, pero pagándole el valor a los que sean los herederos legales, etc. Se pueden establecer muchas condicionantes y también, pues, en estos supuestos también se puede prever la contratación de un seguro por parte de la empresa, pues, para que o por parte incluso de los socios accionistas, pues para que se pueda llevar a cabo luego el pago del valor de las participaciones a los herederos y que los herederos no sean que los socios no pasen a ser los herederos, sino que sean los propios socios que ya lo eran o bien la propia sociedad quiera sus propias participaciones en autocartera para luego eliminarlas posteriormente.
La jurisdicción y legislación aplicable, pues bueno, esto es fácil establecer pues, a qué jurisdicción nos vamos a someter y cuál sería la normativa aplicable. Importante establecer cláusulas de arbitraje pues, para evitar que meternos en juzgado. Cláusulas de arbitraje y también es importante que tengamos presente que los arbitrajes en unas determinadas cortes o tribunales arbitrales pues tienen un coste importante. Por eso también es recomendable, pues si disponemos de, pues establecer arbitrajes de equidad, es decir, no fundamentados en derechos, sino bueno, basados en la buena fe y en el sentido común de la persona a quien se designa, pues para que tienen que ser personas de confianza, pues para que dirima las controversias que se puedan suscitar. Eso también iría ligado, pues, por ejemplo, con en el supuesto en que haya un empate, es decir, que haya un bloqueo de los órganos sociales por el 50, por dos bloques societarios que tienen el 50 y el 50, pues también se puede establecer o bien un voto dirimente para alguno de los socios o accionistas o para alguno de los miembros de un consejo de administración, en el caso de que sea un consejo de administración. Y también se pueden establecer que en esos supuestos pues quien decante la balanza no sea uno de los socios, sino que sea una tercera persona buena, un tercero de buena fe designado por los propios socios, quien será pues en un determinado puesto de bloqueo, pues quien decantará la balanza para un determinado sitio o para otro. Pues todo esto es importante establecerlo, puesto que nos va a evitar situaciones de bloqueo que luego nos llevan a disoluciones judiciales, que son gastos de abogado y procurador, y acabar pues muchos años más tarde con mucho menos dinero la empresa y al final extinguida. Relacionado esto con las empresas familiares, los protocolos de las empresas familiares los hacemos también pues, para evitar que haya que no se pueda llevar a cabo el relevo generacional por un lado y que situaciones de empate, es decir, de 50-50, pues puedan comportar que la sociedad pues tenga que irse a pique. Tenemos un ejemplo aquí en el despacho de una sociedad que bastante potente, con una cuota de liquidación teórica de 25 millones de euros para cada uno de los tres hermanos y al final pues es probable que hoy por hoy ya se pidió la disolución. En primera instancia no se concedió, pero estamos ya en la fase de audiencia provincial de Barcelona, pues para esperando el de sentencia respecto de la disolución judicial de la empresa. Es decir, una empresa que podía ir como un cuota y seguir generando mucho más beneficios y cuota de liquidación en el futuro para los socios o accionistas, como no tienen pactos de socios, pues van a acabar, como se suele decir, como el Rosario de la Aurora, y esta cuota teórica que hoy por hoy tenían de unos 25 millones de euros de cuota de liquidación por cada uno, pues es muy probable que si entramos en la disolución judicial y al final se nombra un administrador judicial, etcétera, pues sea bastante menor la cuota de liquidación que van a tener y eso sí, van a tirarse pues unos cuantos años esperando a que se pueda resolver esta cuestión. Y ya por último, bueno, cláusula de salvaguarda, que sería pues que sería una cláusula que se anula, pues que se pueda continuar el pacto de socios sin problema, y luego asegurar el cumplimiento, es decir, tenemos que establecer una cláusula de penalización, que puede ser una penalización de carácter económico, o bien establecer una cláusula de opción de compra o de opción de venta por un precio por mucho menor del valor real de mercado, o establecer que tendrá una opción de compra o una opción de venta por el valor nominal para caso de incumplimiento del pacto, o bien se puede establecer que al incumplidor se le da un requerimiento por un plazo de 10 días o 20 o 15, los que entendamos, para solventar el incumplimiento, y que en caso de incumplimiento, de persistir en el incumplimiento, pues tendrá que pagar una penalización o que se activará, por así decirlo, una opción de venta, por ejemplo, o una opción de compra, como queramos hacer, respecto de sus participaciones. Se pueden establecer pues, pérdida de derechos si se lleva a cabo esto, o la obligación de vender parte de las participaciones o todas, etc. Entonces, se trata en definitiva de establecer, prever que ante el incumplimiento del pacto, pues cuáles van a ser ya de antemano las consecuencias para que tenga un claro efecto disuasorio.
Las actuaciones reactivas pues serían bueno, actuaciones de carácter extrajudicial o judicial. Las extrajudiciales, pues bueno, ¿qué remedio nos queda si no tenemos unos pactos de socios? Pues bueno, empezar a hacer requerimientos. Si tenemos el 5%, una SL o más del 5%, pues se convoca una junta, pedir que asista un notario a la junta, que se nombre un auditor, pedir información, etcétera. Pero bueno, son medidas que ya digo, ya son medidas que vamos a ir a remolque y que nos va casi con toda seguridad pues al final a abocar a un procedimiento judicial. ¿Qué actuaciones judiciales suelen establecerse? Bueno, básicamente lo que se suele dar son impugnaciones de acuerdos societarios, que se pueden impugnar todos los acuerdos en el plazo máximo de 1 año, salvo que sean contrarios al orden público, en cuyo caso no hay plazo de prescripción, se pueden impugnar pues, en cualquier momento. Luego tendremos que también se ejercitan muchas acciones pues, para que se declare la actuación desleal, con el objetivo de lo que les decía antes, de buscar la exclusión, es decir, quitarle a un socio su condición de socio para echarlo de la empresa, pero tiene la contrapartida de que si llegamos a este punto, porque no hemos tenido un pacto de socios, pues, como decía antes, al final la broma nos puede salir cara. Es decir, este hombre habrá dispuesto del patrimonio de la empresa y encima tendremos que pagarle el valor real de mercado de sus participaciones o acciones. También, igual, pues a resultas de una actuación irregular por parte de una administración de la empresa, pues podremos ejercitar la acción social de responsabilidad, o una acción individual de responsabilidad contra, por ejemplo, un socio, pues contra el administrador de la empresa, podrá ejercitarla. Una acción de responsabilidad también solidaria de los administradores por las deudas sociales, es decir, si ha realizado algún tipo de actuación que haya producido un daño directo pues, a los acreedores o a un socio como tal, se podría ejercitar una acción de responsabilidad subjetiva. Acción también pues, para separarnos de la empresa cuando, por ejemplo, no se han repartido dividendos según consta en un pacto o en la ley, o la acción para separarnos también pues, en el caso, como os decía antes, de modificación del objeto social o situaciones también graves, o, por ejemplo, el traslado del domicilio social al extranjero. Un domicilio, si estamos en España y se va a ir. Es el caso, por ejemplo, de Ferrovial. En el caso de Ferrovial, pues tienen los accionistas un derecho de separación porque hay un traslado del domicilio social pues, al extranjero. Y también por la acción que también hemos mencionado antes de exclusión de los socios. En definitiva, pues estas serían hay muchas más, pero ya serían cuestiones procesales que se escaparían de lo que serían los pactos de socios. Como digo, pactos de socios tienen una función claramente preventiva y lo que tenemos que hacer, pues si no los tenemos, es hacerlos. Y en todo caso, si ya tenemos un problema, pues bueno, decirles a nuestros hijos, conocidos o amigos que cuando vayan a constituir una empresa, pues que tengan la precaución de asesorarse y constituir la empresa y al mismo tiempo, simultáneamente, firmar unos pactos de socios pues por el bien de todos, ¿verdad? Lo que bien está para todos y no perjudica a nadie. Bueno, pues con esto ya daríamos por finalizado lo que sería la exposición y bueno, pues a vuestra disposición para lo que preciséis. Muy bien, gracias Jorge, Antonio. Bien, sí, hay algunas preguntas para responder, pero si os parece, vamos a hacer antes la pequeña votación, que ya digo, son 3 preguntas muy rápidas. Recordar también a todos los participantes que como esta sesión se está grabando, aquí en esta diapositiva tenéis los correos electrónicos de Jorge y de Antonio para, si alguien quiere solicitaros la presentación, si alguien quiere el vídeo o simplemente le aclaréis algún tema de los que se ha hablado, pues se puede dirigir a vosotros sin ningún problema.